Buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Les damos un cordial saludo desde UNAP Tecnológica. Esta noche estamos dando la charla de los talleres de orientación para la prueba TIT, para el programa de regencia de farmacia y los estudiantes de seguridad y salud en el trabajo, que en su mayoría están cursando el cuarto o quinto semestre de estos dos programas, algunos de pronto en el sexto semestre, pues por algunas situaciones que de pronto no han podido hacer su prueba de saber TIT ante el ICFES. Entonces hoy damos continuidad a esta serie de talleres de orientación para la prueba TIT. En la noche de hoy nos corresponde el módulo de competencias ciudadanas. Vamos a estar hablando entonces cuáles son los puntos, los temas, las habilidades claves que ustedes deben tener en cuenta al momento de responder las preguntas de esta parte de la prueba Saber TIT del ICFES, que tiene que ver con las competencias ciudadanas, ¿no? Para quienes han cursado de pronto el módulo transversal, uno de los cursos transversales de los programas de seguridad y salud en el trabajo o de regencia de farmacia, hay un curso que se llama Ciudadanía, que incluso para los chicos de regencia de farmacia yo he orientado esa materia. El año pasado la orienté, en este semestre también la estuve orientando. ¿Por qué les comento esto? Para quienes han visto ese curso de ciudadanía, que es un curso transversal, como les decía, pues digamos que la semilla de esa materia que vimos que es ciudadanía tiene que ver mucho con este módulo de competencias ciudadanas, que es el que se va a estar también evaluando en la prueba Saber TIT, ¿no? Acá en pantalla pueden ver el cronograma de la capacitación docente que hemos dado en este semestre. Bueno, las fechas no coinciden, ya que este cronograma que nos facilitaron desde UNAP Tecnológica es del año pasado, ¿no? Entonces, pues las fechas obviamente no coinciden, pero se los traje para recordarles el tipo de capacitación que hemos dado para ustedes a lo largo de este mes, ¿no? En el mes de abril y ahorita parte de mayo vamos a estar ya dando pues fin a esta serie de capacitaciones que tienen que ver con los distintos módulos o materias, si se quiere decir así, que ustedes van a estar presentando cuando hagan su prueba Saber TIT, ¿no? Entonces, uno de los módulos que ya pues se dictó capacitación es el de comunicación escrita, ¿no? A ustedes pues semanalmente se les ha estado enviando la invitación. Quienes no han podido de pronto asistir a los talleres de la capacitación sobre en qué consiste cada prueba, igual se les hace llegar la grabación, ¿no? Entonces, uno de los módulos es comunicación escrita, que tiene que ver con los niveles de desempeño precisamente de la comunicación escrita, porque en la prueba Saber TIT es uno de los dominios que se evalúa. Hay otro módulo que es el de lectura crítica y mide los niveles de desempeño en esta habilidad, el de lectura crítica. Entonces es leer para comprender con un sentido y argumentar ciertas ideas de acuerdo con lo que se lee, ¿no? El módulo que estamos orientando la noche de hoy es el de competencias ciudadanas, que es el que les estoy presentando yo en la noche de hoy. La base de este módulo que vamos a ver en la prueba Saber TIT del ICFES equivale a los niveles de desempeño en competencias ciudadanas. Por eso les decía hace un momento, muchachos, que a quienes hayan visto esta materia transversal, que está por lo menos en el programa de regencia de farmacia, se llama Ciudadanía. Quienes vieron esa materia, entonces ahí tienen ya algunos elementos de conocimiento sobre qué es lo que se va a preguntar, ¿no? Y está también otro par de módulos, que es el de razonamiento cuantitativo. Este fue el anterior, el que tuvimos la semana anterior, y lo otorgó, lo brindó ese taller el profesor Jesús Tobar, que es un compañero de nosotros que dicta pues para el programa de regencia de farmacia y también para seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Jesús Tobar fue quien estuvo orientando ese último taller, el de razonamiento cuantitativo. También está el módulo de inglés, ¿no? Entonces, en esta prueba Saber TIT van a estar viendo unas preguntas en inglés. Ese taller lo dictó la profesora Diana Castro hace 2 semanas. Ella pues también los convocó, tuvieron allí ustedes el momento para hablar de qué tipos de desempeño pues se miden en esa prueba allí.
Entonces básicamente esta es como una introducción recordatorio para decirles cuáles son los talleres que hemos estado siguiendo a lo largo de estas sesiones que se convocan con ustedes, estimados estudiantes de Regencia de Farmacia y del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, lo que nos trae aquí la noche de hoy en esta reunión es hablar del módulo de competencias ciudadanas dentro de las pruebas Saber TIT. Vamos a ver entonces tres generalidades que tienen que ver con esta prueba, ¿sí? El de competencias ciudadanas. Bueno, a un nivel general podemos decir que este módulo evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos de comprensión del entorno. ¿Del entorno de qué? De nuestro país a partir del ejercicio de la ciudadanía. Y estas habilidades promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia. Entonces, una primera generalidad que es importante explicar acá, muchachos, es que vamos a estar siendo evaluados o ustedes como estudiantes van a responder preguntas en este módulo de competencias ciudadanas que tienen que ver con la comprensión de su entorno como región, como país, que es Colombia, a partir de qué? De la Constitución Política de Colombia, ¿no? Entonces, es clave que conozcamos algunos de esos artículos y principios fundamentales que establece la Constitución Política de Colombia, que es del año 91, ¿no? Otro principio que vemos acá es el segundo y dice: el ejercicio de la ciudadanía se entiende no solo como el ejercicio de derechos y deberes, sino también como la participación en la comunidad a la cual se pertenece. Entonces, en este módulo de competencias ciudadanas que pertenece a la prueba Saber TIT del ICFES, ustedes van a estar siendo allí evaluados en las competencias que tienen que ver con entender, comprender y lo más importante es saber aplicar estos principios que tienen que ver con derechos y deberes en Colombia, ¿no? ¿Basados en qué? En la Constitución Política de Colombia. Entonces, bueno, el derecho a la igualdad, el derecho a un culto, ¿cierto? El derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Todo este tipo de derechos que aparecen allí en la Constitución de Colombia son el tipo de temas que vamos a estar siendo evaluados para la prueba Saber TIT. Y un tercer principio que vamos a encontrar en esta evaluación de las competencias ciudadanas es que un ciudadano competente se entiende como aquel que conoce su entorno social y político, que tiene presentes sus derechos y obligaciones, posee la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales, se interesa por los asuntos propios de su colectividad, es decir, que es un actor social, ¿no? Es que simplemente no estamos como ciudadanos allí estáticos, sino que hay cierta indagación para interactuar. Esto es muy importante dentro del ejercicio de la ciudadanía. También que haya la posibilidad de reflexionar sobre problemáticas sociales, haya interés en asuntos propios de su colectividad, participar en la búsqueda de soluciones a problemas sociales y la búsqueda del bienestar de su comunidad. En esta parte de competencias ciudadanas, entonces tal vez van a tener casos. No todo va a ser en torno a la Constitución, porque yo hace un momento les decía acá en el primer principio que vimos que básicamente la carta de navegación de las competencias ciudadanas se da por la Constitución Política de Colombia, obviamente cuando hablamos de una norma o de una regla, pero de pronto habrá tipos de preguntas en competencias ciudadanas que no necesariamente van a evaluar, bueno, derechos, deberes o principios que haya en la Constitución, sino en temas más prácticos, digamos que son muy intuitivos para ustedes como ciudadanos, en que en la búsqueda de soluciones a problemas sociales. Entonces, tal vez una de las preguntas que ustedes van a estar allí reflexionando en la prueba Saber TIT, cuando lleguen a este módulo de competencias ciudadanas, es una problemática de tal comunidad. Van a poner ejemplos, obviamente, ejemplos que tienen que ver con nuestro entorno colombiano, y ustedes a partir de ese ejercicio de la ciudadanía dirán, bueno, yo pensaría que la mejor reflexión o la mejor opción para resolver un problema de mi entorno que tenga que ver con un problema social sería
tal opción, esta opción, aquella otra, todo dentro de qué, de esos principios que rigen nuestros parámetros, nuestra conducta y que vienen en parte de esas leyes, ¿no? No obviamente todo va a ser la teoría que sepa tal artículo, que cuál es el artículo de la Constitución que diga esto, no es tan específico, sino a partir de un saber muy práctico, ustedes puedan llegar a resolver ese tipo de problemas del entorno, ¿no? Entonces, esto es como lo que nos resume este tercer principio de las competencias ciudadanas. Bueno, vamos a ver cuáles son las competencias evaluadas ya cuando hablamos dentro de lo académico. Entonces, bueno, el estudiante o ustedes, chicos que van a tomar la prueba Saber TIT del ICFES, vamos a ver entonces cuáles son en sí esos dominios o competencias a ser evaluadas. Uno es el pensamiento social, entonces allí ya podemos ir adelantando. ¿Qué será lo del pensamiento social? Está la argumentación, ¿no? Cuando hemos visto ya los ejercicios de lectura crítica, por ejemplo, ya hemos sido abordados dentro de qué es la argumentación al momento de leer. También tenemos allí la competencia del multiperspectivismo. No sé si en los talleres anteriores la vieron, chicos, entonces ahí les dejo esa palabra multiperspectivismo para que se vayan preguntando, bueno, esto en la dimensión social o de la ciudadanía en Colombia, ¿qué será o qué abordará? Y hay otra competencia que vamos a ver que es la del pensamiento sistémico, ¿no? Empecemos entonces con el pensamiento social para ver qué es lo que se evalúa en esta competencia. Dice entonces que en el pensamiento social, dentro de esta parte de la evaluación, va a incluir los fundamentos del modelo de Estado social de derecho y sus particularidades en nuestro país. Entonces, a partir de esa definición del Estado social de derecho en nuestro país, se va a hablar de que de los derechos y deberes ciudadanos establecidos en la Constitución. Entonces, de nuevo, aquí la invitación es a conocer por lo menos cuáles son los derechos fundamentales de nuestra Constitución Política de Colombia, que aparece precisamente en los primeros artículos. También dentro del pensamiento social vamos a estar abarcando la organización del Estado. Acá sale el Estado en mayúscula, porque cuando nos referimos al Estado con E mayúscula es la nación o el país en el que vivimos. Entonces, ¿cuál será la organización de Colombia cuando hablamos a nivel político? Entonces, que hay un poder ejecutivo, hay otro que se llama el judicial, ¿cierto? Entonces, que recordemos este tipo de organización del Estado, cómo se compone, si hay un poder político, un ejecutivo, un judicial, a qué corresponde o qué tipo de organizaciones corresponden con él, ¿no? También vamos a hablar de las funciones por acá y los alcances de las diferentes ramas del poder y de los organismos de control. Entonces, como les venía diciendo, ramas del poder tiene que ver precisamente con la legislación o puede ser la ejecución también de las leyes, así como los fundamentos de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, que sepamos, disculpen, sepamos qué es un voto, qué es un plebiscito, qué es un referendo, ¿no? Todo este tipo de definiciones que están dentro del pensamiento social. Otra competencia evaluada que vamos a ver acá es la argumentación. Como les decía hace un momento, chicos, quienes ya hayan visto el taller de orientación sobre lectura crítica, pues ya dirán, bueno, la argumentación tiene que ver con lectura crítica, ¿no? Leer para saber argumentar. Acá entonces se retroalimenta esta habilidad, la de argumentación por medio de la lectura. Vamos a ver entonces aplicado a las competencias ciudadanas, a qué participará o a qué le apuntará. Dice entonces, la argumentación se refiere a la capacidad de usted como estudiante para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. Entonces, que le pongan un caso de ejemplo, una situación en esa prueba TIT y usted sepa cómo argumentarlo a partir de evaluación de una problemática social. Se espera que usted como estudiante esté en capacidad de, por ejemplo, identificar prejuicios, ¿no? Entonces, esta palabra que a veces es como tan, como decimos, una piedra en el zapato en nuestro ejercicio de la ciudadanía, que seamos capaces de cómo se identifica un prejuicio social,
anticipar el impacto de un determinado discurso, comprender las intenciones implícitas de un acto comunicativo, evaluar la coherencia de un discurso, relacionar diferentes argumentos, evaluar la validez de generalizaciones y reconocer la confiabilidad de un enunciado. Entonces, en este tema de las competencias ciudadanas, no es solo conocer de la Constitución, de los poderes en Colombia, de cómo se conforman las organizaciones del Estado, sino también tener esa intuición, como nos resume la capacidad de argumentar, que es básicamente resolver problemas sociales de una manera viable, concreta y muy asertiva, ¿no? Entonces, ya hemos aprendido, por ejemplo, en el curso de ciudadanía, que los problemas sociales no se resuelven con violencia o con pelea, sino que hay otros mecanismos de participación que apuntan más a esa resolución de problemas. Bueno, para esto entonces nos va a servir practicar ese tipo de situaciones que le apunten a la evaluación de argumentación. ¿Cómo se va a dar? De pronto en la lectura de una situación, un problema, situación, que sea una de las preguntas dentro de esa prueba saber TIT, y puede ser un texto cortito de unos 5 o 10 renglones donde coloquen una situación social típica que ocurra en Colombia y les pregunten entonces cuál sería la mejor forma de resolver ese conflicto social. Bueno, aquí llegó la pregunta del millón, chicos. Cuando yo les estaba diciendo hace un momento, las competencias evaluadas en competencias ciudadanas son esta. Yo les dije multiperspectivismo. ¿Qué les suena o qué les parece? De pronto no nos dice mucho porque esta teoría tal vez no es muy común dentro de lo que ustedes estudian, de sus cursos, no estarán tal vez orientados al multiperspectivismo, pero aquí entonces vamos a resumir en qué consiste esta visión. Dice, se refiere a la capacidad del estudiante de analizar una problemática social desde distintas perspectivas, es decir, que tengamos un ojo multivisor de un mismo problema. Se espera que el estudiante, a propósito de un conflicto o a partir de un conflicto que se les sitúa o se les menciona, que ustedes tengan capacidad de comprender en qué consiste el conflicto desde el punto de vista de cada uno de los actores. Entonces, que si el conflicto es de índole ecológico, es que una multinacional quiere talar estos bosques de la vereda o quiere desviar el curso del río y los ciudadanos se oponen, entonces hicieron un meeting y convocaron una marcha. Entonces, si es ese tipo de problemas, que tengamos una perspectiva de los dos lados o de cualquiera de las aristas, pueden ser más de dos, dentro de cada uno de los actores que van a participar en ese conflicto, ¿no? También entender qué buscan los diferentes actores, si el fin es el lucro, si el fin es esparcir conocimiento, si el fin es adoctrinar, si el fin es ayudar a la comunidad. Dícese ayudar, no podríamos decir dentro de qué situaciones está considerada esa ayuda. Entonces, básicamente, que si nos colocan un problema de ese tipo, como el que estamos especulando, podamos ver cuáles son los intereses de los diferentes actores. Por otro lado, dentro del perspectivismo o multiperspectivismo, se busca identificar coincidencias, es decir, similitudes y diferencias entre los intereses de los actores. Bueno, es que aquí quieren es hacer progresar a la región en lo económico, pero es que aquí el detrimento o la desventaja es lo ecológico, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de balances. Relacionar los roles sociales, las ideologías y cosmovisiones de los actores con sus opiniones o intereses. Y también evaluar la receptividad de una posible solución o una posible enmienda que pueda haber dentro de ese problema. Básicamente, el perspectivismo a lo que nos lleva o nos invita es que si a ustedes, chicos, les colocan una pregunta dentro de esta prueba saber TIT que tenga que ver, bueno, acá hay un conflicto en esta región donde quieren afectar al medio ambiente, entonces sería una perspectiva ecológica, ¿cierto? Que va a haber un daño ecológico porque va a haber un beneficio económico para una compañía, entonces hay influencia política, digamos, que eso pasa mucho en Colombia. Entonces, bajo un tipo de problema así, tan de nuestra cotidianidad, que ustedes ofrezcan varias visiones a partir de quiénes, de los habitantes de la región, de los multiempresarios que hay en esa empresa o compañía que quiere llegar allí a
a cambiar la biología de ese lugar, hasta la misma posición de un alcalde. Digamos, no, el alcalde tal vez está apoyando o validando la extracción de recursos naturales, entonces no está apoyando al pueblo o viceversa. Puede que el alcalde entonces en la situación que nos dan de esa lectura diga, si él está apoyando al pueblo, entonces bajo una versión multiperspectivas que podamos tomar distintas ópticas y ofrecer distintas soluciones a un problema de ese tipo, ¿no? Finalmente, dentro de las competencias evaluadas que vamos a ver en esta prueba Saber TIT de competencias ciudadanas, está el pensamiento sistémico. Acá en el pensamiento sistémico lo que se espera es que ustedes, a propósito de un conflicto que se les mencione, estén en capacidad de identificar sus causas. Entonces, cuáles son las causas de un conflicto, así como establecer qué dimensiones están presentes. Entonces, si es la dimensión social, política, ecológica, económica y bueno, básicamente las que les comenté en el punto anterior. En esta parte del pensamiento sistémico también los van a evaluar para comprender qué aspectos están enfrentados. Entonces, qué tipos de aspectos dentro de la ciudadanía entran a confrontarse. No es que mi vecino me odia. No, de pronto cuando hablamos de ciudadanía, emitir un juicio como esos de que mi vecino me odia, tal vez no es un juicio muy bien equilibrado, ¿no? Entonces, es llegar a ese tipo de posiciones de qué juicios están enfrentados, pero a otro nivel más sistémico. Por eso se llama pensamiento sistémico. También se trata de comprender qué dimensiones se privilegian en una determinada solución. Básicamente, como les decía hace un momento, si está ese problema ecológico que va a tener unas afectaciones a nivel biológico, económico y social, los impactos que pueda tener un problema, que ustedes puedan comprender cuáles son esas dimensiones que se privilegian dentro de esa solución que se ofrezca a un problema, ¿no? Así como evaluar la aplicabilidad de una posible solución y determinar la posibilidad de aplicar una solución dada en diferentes contextos. Como podemos ver, chicos, en este resumen de lo que tiene que ver con pensamiento sistémico, multiperspectivismo, es que ustedes hagan las veces de un visor social allí en su región, que ustedes dicen, bueno, yo vivo en una vereda, en un municipio pequeño, en una ciudad grande, sin importar ustedes dónde vivan, en la región donde estén, que a partir de su ejercicio de la ciudadanía, de lo que es ser colombianos, puedan argumentar, armarse de juicios críticos y decir, ah, bueno, la mejor solución en este caso del problema que me están dando aquí sería esta, aquella o esta, pero no obviamente pelear con el vecino o cerrarle la ventana al vecino, porque va a haber obviamente unas situaciones que no van a solucionar el problema, sino que lo van a expandir. ¿Listo? Esto en cuanto a las competencias evaluadas que tienen que ver con la prueba Saber TIT. Acá entonces vamos a ver en la competencia de los conocimientos que estábamos hablando hace un momento, vamos a ver distintas dimensiones. Entonces vamos a ver que a partir de una afirmación, como vemos aquí, hay distintas afirmaciones que traemos, por ejemplo, va a haber evidencia, ¿no? Entonces, dentro de estos ejemplos que vamos a presentar es donde estamos hablando de pensamiento sistémico, de utilizar ese tipo de lógica y multiperspectiva de la cual yo les estaba hablando hace un momento, ¿listo? Entonces, este es un ejemplo del contenido que está dentro de la prueba Saber TIT y es lo que vamos a estar hablando en este momento. Por ejemplo, chicos, si la afirmación dice, comprende qué es la Constitución Política de Colombia y sus principios fundamentales. Digamos que esta es la habilidad que yo quiero tener. Si yo digo, ah, sí, a mí me toca presentar esa prueba de competencias ciudadanas dentro de la TIT y una de mis habilidades es que yo comprenda qué es la Constitución Política de Colombia y cuáles son sus principios fundamentales. Ah, sí, el profe nos dijo que la Constitución había sido la del 91, ¿no? Que varios de ustedes, si nacieron por allá en esos años, se acuerdan cuando empezó a gestarse esa nueva Constitución. A quienes nacieron después de esa fecha entonces dirán, ah, sí, cuando yo nací la Constitución del 91 ya estaba. Pero ¿qué será llegar a comprender qué es nuestra Constitución Política de Colombia? Entonces tenemos acá tres evidencias que nos van a aterrizar esa generalidad que a veces de pronto nos deja en duda.
Una evidencia para decir que yo conozca qué es la constitución política de mi país es esta. Conocer las características básicas de la constitución. Entonces, bueno, acá voy a hacer una pequeña comparación muy cortica. Por ejemplo, para quienes leen la Biblia, ustedes saben que hay versículos, ¿no? Entonces la Biblia tiene ciertos versículos y usted se aprende entonces que si es el antiguo, que si es el nuevo, que si son los proverbios. Así es como es el mapa o la guía de la Biblia. Por dar un ejemplo, en la Constitución, entonces que sepamos, ay, eso no hay versículos. En la Biblia encontramos versículos, pero en la Constitución hay artículos, ¿no? Entonces vamos a aprender las características básicas de la Constitución de Colombia. Entonces, si ustedes tienen una en la casa, cuando yo era estudiante en los noventas, nos hicieron comprar una constitución y forrarla y todo. Entonces, si ustedes tienen una constitución de Colombia allí en su casa, ábranla y miren su contenido y digan, ah, bueno, esto por lo menos consta de estos principios fundamentales, los artículos que tienen que ver con esto y aquello, lo básico, ¿no? Es saber en cómo se divide la constitución política del país. Si no la tienen en casa, mírenla por internet, buscan ahí en su buscador de internet Constitución Política de Colombia y hay versiones en PDF donde también la van a conocer. ¿Listo? Comprender nuestra constitución política de Colombia también es reconocer que la constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país y que es deber del Estado protegerla, ¿no? Entonces, dentro de los derechos fundamentales de la constitución están precisamente estos principios. Y también comprender que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, cuando hablan de Colombia como un Estado social de derecho, ¿a qué se refiere esto, no? Y también identificar sus características. Si hablamos de que Colombia es un Estado social de derecho y no una monarquía, por ejemplo, porque acá no hay rey ni reina, sino presidente, entonces que sepamos cuáles son las características de un Estado social de derecho. ¿Listo? Acá la inquietud que creo que les queda a la mayoría es, ah, bueno, sí, el profe nos dice comprender qué es la constitución política de Colombia, entonces por lo menos me voy a tomar la tarea de mirar qué artículos hay en la constitución, cómo se divide, cuáles son las grandes partes que maneja este documento. Si la afirmación dice aquí en la parte 2 que ustedes conozcan los derechos y deberes que la Constitución consagra. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo puedo evidenciar yo que conozco los derechos y deberes que dice la Constitución de Colombia? Entonces tenemos 4 evidencias que nos lo van a hacer conocer. Una es que conozcamos los derechos fundamentales de los individuos. Entonces, de nuevo, para quienes hicieron el curso de ciudadanía, que es una materia transversal que se ve por lo menos en el programa de regencia de farmacia, en seguridad y salud en el trabajo, creo que también ven ese curso de ciudadanía. Entonces allí veíamos uno de los ejercicios que era conocer los derechos fundamentales de los individuos, porque de pronto una de las preguntas de la Saber TIT precisamente les va a decir, bueno, en los siguientes, ¿cuál es un derecho fundamental de los individuos? Y ahí puede estar la clave, ¿no? Otra evidencia de que conozcamos los derechos y deberes que rigen la Constitución es este de acá. Reconocer situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución. Entonces la misma Constitución dice, en Colombia se protegerán los derechos sociales, económicos o culturales de tal índole, ¿cierto? Entonces ellos los van a explicar allí en la Constitución. Otra evidencia para decir que conocemos los derechos y deberes de nuestra Constitución es conocer los derechos colectivos y del ambiente consagrados en la Constitución. Entonces, algunas personas, por ejemplo, sabemos que hay movimientos ambientalistas en Colombia, entonces las personas que luchan por la protección del medio ambiente están muy empapados de esta parte, de este tema. Y una cuarta evidencia nos dice que conoce la Constitución, lo que la Constitución consagra en cuanto a los deberes de los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los deberes de los ciudadanos, ya no es que derecho a la educación o derecho a tal cosa, otra, sino es los deberes. Aquí lo clave, chicos, cuando hablamos de esta segunda afirmación, es que reconozcamos cuáles son los derechos fundamentales de nosotros como ciudadanos y cuáles son los deberes que tenemos como ciudadanos, ¿no? Entonces aquí ya habría una segunda tarea para que después de este taller ustedes digan, ah, bueno, el profe nos dijo,
Agarren una constitución política de Colombia y digan cuáles son sus principios fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son? Por otro lado, identifiquemos en la constitución cuáles son los derechos y los deberes de los ciudadanos que mencionan allí. Con eso ya vamos a tener mucho a nuestro favor y no vamos a estar, como decimos, dando palos de ciego, diciendo, ay no, eso me tocó adivinar cuáles eran los derechos del ciudadano. Y no lo tomen solo como el examen, veamos que estamos en un estado social de derecho donde podemos exigir esos derechos. Entonces, yendo más allá de la prueba saber TIT en sí es, ah, bueno, es que como colombiano tengo tal derecho y tal vez no lo sabía, ¿no? Interesante llegar hasta allí. Otra afirmación que tenemos dentro de estas competencias que estamos hablando hoy es esta de acá, la número 3 que dice conocer la organización del Estado de acuerdo con la Constitución. Entonces hay un famoso gráfico que yo les decía a mis chicos del curso de ciudadanía, donde estaban allí las ramas del poder, ¿no? Que es parte de la organización del Estado. Entonces que está el legislativo, que está el ejecutivo, ¿no? Que está, por ejemplo, otras de las ramas por allí donde está la procuraduría, que está, por ejemplo, la fiscalía, que si está la Policía Nacional, el ejército. Todo esto es conocer la organización del Estado de acuerdo con la Constitución. Aquí, ¿cuál sería la evidencia para decir que nosotros conocemos la organización del Estado colombiano? Una evidencia sería conocer las funciones y alcaldes de las ramas del poder y los organismos de control. La recomendación fácil, chicos, en su buscador de internet, busquen allí ramas del poder en Colombia. Ahí les va a salir siempre el cuadro, el mapa mental, donde están las ramas del poder y organismos de control. Y los leen y los tratan de aprender. Ah, bueno, de forma muy práctica. Entonces el legislativo le apunta a esto, el judicial, estamos reconociendo esas ramas del poder, ¿no? Por otro lado, para decir que conocemos la organización del Estado de acuerdo con lo que dice la Constitución, sería conocer los mecanismos que los ciudadanos tenemos a nuestra disposición para participar activamente en la democracia y garantizar el respeto de los derechos. Entonces, hace un rato yo les decía que está, por ejemplo, el voto, las votaciones populares es uno de los mecanismos de participación más tradicionales que tenemos, porque ¿quién no ha votado en unas elecciones? No, creo que todos. Pero entonces, ¿qué es un cabildo? ¿Qué es una mesa de trabajo? ¿Qué es un referéndum, plebiscito? Todo este tipo de mecanismos de participación de los ciudadanos que están allí establecidos también en la Constitución. Entonces, la tarea de nuevo sería ir al buscador de internet y decir, ah, bueno, busquemos allí mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Existen tales y tales, ¿no? Entonces, vean que es muy sencillo. Ustedes de pronto se imaginarán, no, eso el profe nos dijo que hay que aprenderse la Constitución, porque a uno cuando le dicen que hay que ir a un libro, a uno como que le cuesta a veces, ¿no? Y más cuando es todo un libro, porque yo no les estoy diciendo, vayan a la Constitución y lean solo los derechos fundamentales, ¿nada? Fácil sería esto, pero la Constitución siempre un libro grueso y pues obviamente nos va a quedar de pronto dispendioso leerlo todo. Pero si hacemos estas tareas o estos ejercicios sencillos como los que les estoy diciendo, pues ahí vamos adelantando parte del tema. Bueno, dentro de otra afirmación que tenemos aquí, por ejemplo, nos dice que analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados o discursos. Entonces, a mí me ponen cierta lectura corta dentro de la ciudadanía y yo tengo que analizar y evaluar cuál es la pertinencia o la aplicabilidad real de esa situación. ¿Cómo evidencio yo esto en mi prueba del saber TIT? Que podamos develar prejuicios o revelar prácticamente conductas de prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos. ¿Qué son los prejuicios? Por ejemplo, el racismo, que aquí a nivel Colombia hay discriminación por la etnia de la persona, por la orientación sexual, por ejemplo, discriminación laboral por ese tipo. Entonces, todo este tipo de situaciones problema se pueden develar en prejuicios a través de una lectura que van a encontrar muy posiblemente en esta prueba saber TIT dentro de este módulo de competencias ciudadanas. De otra parte, si queremos decir que analizamos y evaluamos la pertinencia y solidez de un enunciado o un discurso, esto se logra ¿cómo? Valorando la solidez y pertinencia de enunciados o argumentos. Bueno, y eso es fácil, profe. Yo cómo sé si estoy evaluando bien o si estoy siendo prejuicioso.
Allí no hay una fórmula mágica, chicos. Básicamente es utilizar esa intuición y algo que hablábamos en los cursos de ciudadanía, para quienes vieron el curso de ciudadanía conmigo este semestre, hablábamos de las competencias ciudadanas que tienen que ver con la empatía. Como les digo, acá no hay una fórmula mágica para decir, no, si usted quiere ser no prejuicioso o tener juicios de solidez y validez con enunciados sociales, hay que ser amable. No, no puede ser como tan fácil esto, pero es básicamente aplicar ciertos principios de tolerancia, empatía, que hemos hablado y hemos discutido, por ejemplo, anteriormente en esa clase de ciudadanía. Ahora sí, la competencia que evaluamos es el multiperspectivismo, que ya les decía que es tomar varias ópticas o distintas posiciones de acuerdo con un solo problema. Tenemos dos ejemplos de afirmación, entonces el quinto nos dice que reconozcamos la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes, en sus trabajos, en sus regiones, con cierto interés político. Siempre vemos ese tipo de situaciones de diferentes perspectivas porque hay distintos intereses. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Por un lado, en situaciones de interacción donde reconozcamos las posiciones o intereses de las partes presentes y que se pueda identificar un conflicto. Entonces en esta prueba TIT tal vez me va a salir una situación de índole social conflictiva donde yo tenga que identificar un conflicto o tal vez resolver y ofrecer la mejor solución de cómo yo resolvería el conflicto. Por otro lado, la evidencia puede ser que reconocer que las cosmovisiones, es decir, el entendimiento del mundo que cada persona tiene, las ideologías, los roles sociales, determinan diferentes argumentos, posiciones y conductas. Por eso se llama multiperspectivismo, porque bajo mi lógica, si yo soy una persona que practica alguna religión, yo diré no, es que bajo mi cosmovisión esta situación es un pecado. Pero si hay otra persona que no se esté rigiendo por las leyes de la religión, sino por las leyes del Estado, básicamente las leyes del derecho, pues va a haber allí un choque de ideología, ¿no? Pero no nos vamos a quedar en el argumento de que ustedes piensan lo suyo y yo lo mío, sino llegar precisamente a esa interacción de las distintas partes, ¿no? Entonces, estas situaciones nos llevan a esa afirmación, donde haya interacción de las distintas partes. Por otro lado, si dentro del multiperspectivismo vamos a analizar, por ejemplo, distintas perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan distintas partes o diferentes partes, pues acá podemos, por ejemplo, comparar las perspectivas de diferentes actores. El que apoya el fracking o el que no, el que discrimina a sus compañeros por su etnia o al que no. Entonces, comparar diferentes actores quiere decir distintas actitudes y cosmovisiones o ideologías. Por otro lado, la evidencia de este análisis de perspectivas estaría en qué? En establecer relaciones entre las perspectivas de los individuos presentes en un conflicto y propuestas de solución. Entonces, en el día a día, en sus comunidades, en sus regiones, si hay ciertos tipos de problemas sociales, bueno, nosotros como individuos, ¿cómo podríamos llegar a proponer soluciones a la resolución de ese problema? Y si estamos, por ejemplo, en la competencia de pensamiento sistémico, la afirmación puede ser, por ejemplo, que comprenda que los problemas y soluciones involucran distintas dimensiones y también reconocer relaciones entre estas dimensiones, ¿no? Entonces, digamos que esa es una afirmación. Yo quiero comprender que los problemas y soluciones implican a distintas partes, no solo dos. ¿Cuál sería la evidencia allí dentro del pensamiento sistémico? Establecer relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación problemática. Entonces, de acuerdo con la etnia, los principios sociales, la moral, la religión de una persona, dentro de la misma ley, que porque es que este municipio permite o no permite aquello. Entonces, eso es establecer las relaciones que hay entre esas dimensiones de un problema. La otra evidencia es analizar los efectos en distintas dimensiones que tendría una solución. Entonces, bueno, aquí la solución fue que no va a haber fracking o que sí va a haber discriminación por tal orientación o tal etnia. Entonces, si llegase a haber o no llegase a haber soluciones problemáticas,
ser conscientes de a qué conclusiones o a qué consecuencias van a llevar ese tipo de soluciones, ¿no?, que se presentan allí. Básicamente lo que les comento acá, chicos, es que para cada una de las competencias que estamos mostrando esta noche hay distintas formas que van a estar preguntando allí, indagando a lo largo de la prueba. Ahora, dentro de la estructura, y sé que a quienes han atendido los talleres anteriores de razonamiento cuantitativo, los que vieron los de inglés, bueno, los talleres que ya han dictado los profesores anteriormente, todos les han mostrado la estructura de la prueba en cuanto a qué porcentaje que tienen como peso las preguntas. Entonces, en la competencia de argumentación, el porcentaje de las preguntas es del 20%, pues que es un porcentaje balanceado de acuerdo con las otras que vemos aquí. La competencia de conocimiento ya le tributa un poco más, es del 30%, entonces ojo aquí que estos conocimientos de las competencias ciudadanas se pueden basar, por ejemplo, en conocer los artículos de la Constitución, cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son los deberes. Entonces vean que sí, tener conocimientos prácticos o puros de la Constitución de Colombia tal vez nos va a dar mucho más puntaje, ¿no? Dentro del multiperspectivismo, que como decíamos es tener varias ópticas o distintas formas de ver un mismo problema, vean que también va a tener un puntaje más bien alto, 30%. Y el pensamiento sistémico va a tener un 20% de peso dentro de la prueba. Eso no quiere decir que aquí haya 20 preguntas, acá 30, acá no. Quiere decir que el tipo de preguntas que va a haber, si le apuntan a alguna de las competencias, pues es el porcentaje que ellas van a sumar. ¿Listo? Todas cuentan, no es que la argumentación o el pensamiento sistémico no valgan, todas van a sumar allí, pero básicamente el multiperspectivismo y los conocimientos típicos de lo que es la Constitución, qué derechos y deberes consagra, eso va a valer bastante, ¿no? Bueno, como no todo es charla y el profe pues también se cansa de hablar y hablar y hablar, les traje este video del ICFES donde hablan precisamente de las competencias ciudadanas. Entonces vamos a ver este video que es cortito, es de 3-4 minutos apenas. Y luego del video vamos a hacer una especie de pregunta orientadora, que es un ejemplo de pregunta que podríamos ver en esta prueba de saber TIT. Y con eso ya vamos a estar cerrando. ¿Listo? La prueba de competencias ciudadanas evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia. Esta prueba evalúa 4 competencias: conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Ninguna de estas competencias evalúa actitudes, opiniones, valores o creencias de los estudiantes. En conocimientos se evalúan los fundamentos del modelo de Estado social de derecho y sus particularidades en nuestro país, los derechos y deberes ciudadanos establecidos en la Constitución, la organización del Estado, las funciones de las ramas del poder y los mecanismos de participación ciudadana. La argumentación evalúa la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. El multiperspectivismo evalúa la habilidad del estudiante para analizar una problemática social desde diferentes perspectivas, es decir, identificando, por ejemplo, en qué consiste un conflicto desde los diferentes puntos de vista de los actores involucrados, identificando coincidencias y diferencias entre los intereses de los actores. Por último, la 4ª competencia, pensamiento sistémico, evalúa en el estudiante la capacidad de identificar y relacionar distintas dimensiones o aspectos políticos, culturales, económicos y sociales, entre otros, que están presentes en los problemas sociales y en sus posibles alternativas de solución. A partir de los resultados de la prueba, el estudiante puede ubicarse en uno de 4 niveles. El estudiante que se ubica en el nivel 1 podría identificar algunos principios y derechos fundamentales consignados en la Constitución Política de Colombia, reconocer intereses y dimensiones presentes en problemas cotidianos o situaciones sencillas de interacción,
e identificar prejuicios contenidos en enunciados. Un estudiante en el nivel 2 conoce características básicas del Estado Social de Derecho en Colombia y derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución. También comprende qué situaciones problemáticas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y puntos de vista e intereses de los actores en tensión. Que una afirmación o enunciado puede generar efectos sobre personas o grupos, y que no todas las fuentes son sólidas para apoyar o contradecir un argumento o posición. El estudiante que se ubica en el nivel 3 comprende que la Constitución prima sobre cualquier otra norma y conoce aspectos consagrados en ella, tales como los deberes ciudadanos, las funciones de los entes de control y de las entidades de representación indirecta en Colombia. El estudiante también analiza y compara propuestas de solución a un problema e identifica argumentos implícitos en un enunciado o afirmación, y establece la relación entre una afirmación y una cosmovisión. El estudiante que está en el nivel 4 comprende cómo se puede modificar la Constitución Política de Colombia. Además, analiza críticamente argumentos y enunciados y las relaciones entre ellos. Compara las perspectivas implícitas en los intereses de diferentes actores involucrados en una situación, e identifica las dimensiones y condiciones presentes en un contexto dado cuando éstas también son implícitas. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en el nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov. Y ahí va la cuña. Entonces, ustedes dicen, bueno, profe, yo quiero conocer más sobre este módulo de competencias ciudadanas, o el de inglés que les dictó Diana, o el de razonamiento cuantitativo que les dio Jesús Tovar. Me imagino que ellos les hicieron una invitación similar. Bueno, visiten la página del ICFES y allí van a poder conocer más. Entonces la invitación, chicos, es a que entren a icfes.go.co y busquen allí dentro de las pestañas que ellos tienen lo de la prueba Saber TIT, ¿no? Que es lo que nos convoca esta noche. Ya para terminar, bueno, la hora estuvo justica, estos talleres van más o menos por 1 hora y nos queda ya lo último. Vamos a practicar algo el pensamiento sistémico, pero si me permiten, es que por acá hay un micrófono abierto, pero no sé si la chica que lo tiene abierto el micrófono sabe que está abierto o no, porque oigo una voz de ella, pero no sé si estaba preguntando o está simplemente con su micrófono on. Entonces, me disculpan, acá vamos a cerrar micrófonos. Listo, que es que a veces sé que nos pasa en las videoconferencias que abren el micrófono, como decimos, sin querer, y pues, bueno, la interrupción. Listo, entonces vamos a cerrar con una pequeña práctica de pensamiento sistémico. Listo, tranquilos que ya silencié micrófonos. En el video, antes de que vayamos con esta pequeña práctica de pensamiento sistémico, vean que hay 4 niveles, ¿no? En el nivel 1 yo como que entiendo los principios de la Constitución, pero no trasciendo. En el 2 ya comprendo y ofrezco. En el 3 subo nivel. Y en el 4 puedo llegar hasta que a ofrecer cambios de una Constitución política. Entonces, mi pregunta ahí era, sino que me distraje hace un momento, mi pregunta era, ¿ustedes a qué nivel aspirarían a llegar, chicos? Si se ponen a estudiar la Constitución en 20 días, 15 días que ustedes lean cosas, artículos de la Constitución, podrían llegar a un nivel 1, 2, 3, 4. Esa es la invitación. En esta última parte, que ya es la práctica del pensamiento sistémico, entonces vamos a tener una situación problema como ejemplo de los que nos dan en la prueba Saber TIT dentro de la parte de competencias ciudadanas. Entonces les voy a leer cuál sería la situación. Dice: en una ciudad los habitantes enfrentan un grave problema de tráfico. Las vías no son suficientes para la cantidad de carros que circulan y la oferta de transporte público es limitada. Algo muy de acá, ¿no? De nuestro país. El gobierno de la ciudad decide que, para solucionar el problema de tráfico,
va a controlar la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente, estableciendo unos días de restricción a partir del último número de la placa de los carros. La restricción, ¿no? En los días impares, los vehículos con placa terminada en número impar no pueden circular y viceversa. Eso lo sabemos, ¿no? Es decir, los carros con placa terminada en número par no podrán transitar en las calles en los días pares. ¿Cómo llamamos eso en Colombia? Ah, la restricción, el pico y placa. Es algo muy de nuestro acontecer. Entonces nos muestran esta situación allí. El enunciado dice, en lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efecto no deseado podría traer la medida? ¿Cuál medida? La de la restricción o la de la del pico y placa que llamamos acá. Entonces vean que son situaciones que ya conocemos. Sí, ¿quién no conoce qué es el pico y placa o la restricción vehicular? Le repito el enunciado. Entonces dice, en lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efecto no deseado podría traer la medida? Esta medida de la restricción. Opciones de respuesta. Entonces tenemos A. Y acá es donde les pido, chicos, que envíen ustedes al chat la respuesta que consideren es la correcta. La primera opción es A, que disminuya el número de carros particulares en circulación por cuenta de la restricción a partir de la placa de los vehículos. B, que aumente la compra de vehículos por parte de algunas personas que buscan tener un carro con placa par y otro con placa impar para poder circular todos los días. C, que aumenten los controles y mediciones realizados por parte de la alcaldía sobre los niveles de contaminación del aire en los puntos de la ciudad con mayor circulación de vehículos. C, que disminuya el uso del transporte público y métodos alternativos de desplazamiento por parte de los ciudadanos. Todas son opciones que tienen que ver con, si me permiten un momentico, acá con excusa, recuerden que el enunciado es, en lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efecto no deseado podría traer la medida? Esta medida de la restricción o del pico y placa. Entonces, a ellos les leía las opciones A, B, C y D. Y me encanta que mientras yo iba leyendo las opciones allí, ya por ejemplo María, Paula, María cambió su respuesta después de que escuchó otro enunciado. Jefferson también nos envía su respuesta. Lady también. Julieta, excelente. Entonces a mis chicos que están esta noche acá prestando atención, pues estamos cerrando esta sesión de hoy ya con un ejercicio muy práctico que tiene que ver con esta parte de las competencias ciudadanas. ¿Listo? Bueno, yo en mis clases de inglés yo suelo hacer ejercicios así donde les digo, bueno, A, B, C y D y hacemos como un sondeo. Yo miro en el chat y digo, bueno, aquí va ganando la A o la B. Acá lo que veo va ganando la B. Entonces, dos chicos dijeron que la C. Pero el resto, los que han participado acá en el chat, me dicen que la B. Entonces, como se dice, hagan sus apuestas. Les recuerdo que el enunciado es, en lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efecto no deseado podría traer esta medida, la del pico y placa o la restricción? La respuesta es la B. ¿Listo? Sí, María, esta grabación se las voy a enviar al correo la próxima semana, el lunes, pensaría yo, lunes o martes, van a tener la grabación y las diapositivas de esta sesión. ¿Listo? Entonces, la opción de respuesta que mejor tiene que ver con esa pregunta de la reacción o la situación no esperada dentro de esta medida es la B. La situación no esperada sería que aumente la compra de vehículos por parte de algunas personas que buscan tener un carro con placa par y otro con placa impar para poder circular todos los días. Bueno, son tan buenos ciudadanos y tienen tanto poder adquisitivo, pues que compran dos carros, uno con placa par y otro impar. Entonces, uy, sí, mi tío hace eso, uy, sí, mi cuñado hacía eso. Entonces, caso sabido, pero es básicamente a orientar eso, chicos, que si sabemos en qué consiste el pico y placa y si estamos hablando de soluciones o de consecuencias que serían no deseadas que podría traer esta medida, pues una consecuencia o un efecto no deseado de esta medida es
que la gente compre vehículos con placa par y no impar. ¿Por qué? Porque eso va a crear más problemas de tráfico, va a aumentar la demanda en las carreteras de la ciudad, más contaminación del ambiente y ni qué mencionar de ahí para adelante. ¿Listo? Esta era la pequeña parte que teníamos así de práctica ya para cerrar nuestro taller. Entonces sí, era la respuesta B, como les decía ahí de este taller. ¿Listo? Gracias entonces a quienes asistieron a esta sesión. Creo que fue bastante concisa lo que les pretendíamos decir hoy, chicos. Y la grabación entonces les estará llegando a sus correos la próxima semana, entre lunes y martes. Vamos a estar entonces dándoles allí ya la grabación del video para que lo miren a través de YouTube. ¿Listo? Bendiciones, chicos, me encantó verlos. A quienes ya conozco de regencia, pues hello. A quienes no, de seguridad y salud en el trabajo, pues un gusto. Y nos estaremos viendo para otra ocasión. Muy buena noche y feliz fin de semana.